Naruto Mi progreso en Konoha Liber 1082, 1093. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 1082. En el espacio abierto en el centro de la isla de la luna, Kingmin abrió los ojos. Sintiendo su propio estado, abrió de nuevo el panel de competencia. Al momento siguiente, la familiar pantalla de luz translúcida azul claro apareció frente a él. Nombre: Uchiha Kingmin. Edad: 15 años. Constitución: 31-32. Espíritu: 33-34. Chakra: 3.051.200, 348-07-90-419-35-90. Energía natural: 0, 281, 11, 90, 419, 35, 90. Limaje: Sharingan Eternal Mangekyou, 42.700, 100.000, 50.000, 100.000. Byakugan, 8.780, 50.000, 17.617, 50.000. Elemento Madera, 869, 10.000, 1.085, 1, 0, 0, 0, 0. Elemento Fundido, 1.590, 5.000, 2.105, 5.000. Elemento Hielo, 1.370, 5.000, 1.970, 5.000. Liberación de Tormenta, 1.173, 5.000, 1.820, 5.000. Liberación de Polvo, 565, 5.000, 1.490, 5.000. Habilidades: Refinamiento de Chakra. Nivel 7, 8.876, 20.000. Nivel 7, 11.252, 20.000. Liberación de Polvo. Despojo del Reino Original. Nivel 8, 18.300, 50.000. Nivel 10, 0, 0. Liberación de Polvo. Técnica de despojo de límite. Nivel 8, 43.100, 50.000. Nivel 10, 0, 0. Control de chakra. Nivel 8, 27.500, 50.000. Nivel 8, 38.600, 50.000. Habilidades perfectas. Energía natural percepción. Nivel 10, 0, 0. Control de energía natural. Nivel 10, 0, 0. Como era de esperar, al superar el nivel evolutivo de su Sharingan la barrera, 50.000, 100.000, su atributo espíritu aumentó ligeramente. Ahora ha subido de 33 a 34 puntos. Kingmin comenzó a comprobar los cambios resultantes de inmediato. Primero, midió su límite teórico de chakra. Concentrándose, activó por completo la técnica de refinamiento de chakra. Tras media hora, hizo una pausa. Abrió el panel de control para calcular el aumento de su límite de chakra durante esa media hora. Después, palpó cuidadosamente su cuerpo, comparando los cambios antes y después. Rápidamente calculó su potencial de crecimiento. Según su cálculo, este aumento de su atributo espíritu había aumentado su límite teórico de chakra en aproximadamente 4 millones de puntos. Este aumento fue ligeramente inferior a los 4,5 millones de puntos obtenidos al aumentar su atributo constitución de 31 a 32 puntos. Sin embargo, considerando que este aumento había ampliado la brecha entre sus atributos de espíritu y constitución, suprimiendo parte de su potencial, Kingmin pudo aceptarlo. Reflexionando, respiró hondo y exhaló lentamente. Una vez que recuperó la compostura, comenzó a comprobar el aumento en la tasa de recuperación de chakra. De nuevo, en comparación con el aumento de potencial, le preocupaba más cuánto chakra adicional podía usar diariamente. Con esto en mente, Kingmin detuvo la técnica de refinamiento de chakra. Abrió el panel de control, esperando en silencio la recuperación natural de chakra de su cuerpo mientras observaba los cambios en las lecturas de chakra. Como de costumbre, usó 10 minutos de recuperación como estimación. Después de 10 minutos, dejó de observar. En ese momento, su nivel de chakra aumentó en 169.444 puntos en su panel. Según este cálculo, son 24.400.000 puntos de chakra al día. En otras palabras, con suficiente energía disponible, podría generar 24,4 millones de puntos de chakra al día solo mediante la recuperación natural. Esto era 1,8 millones más que antes. Si a eso le sumamos los 2,7 millones de puntos de chakra obtenidos gracias al reciente aumento de su constitución de 31 a 32, el total fue de 4,5 millones de puntos. En otras palabras, en tan solo un día, dispuso de 4,5 millones de puntos de chakra adicionales. Esto, sin duda, aliviaría significativamente su escasez de chakra. Ajá.
Kingmin dejó escapar un suspiro ligero, sintiendo una sensación de alivio. Se recompuso y luego echó un vistazo al resto del panel. En los últimos 3 meses, había visto mejoras significativas más allá de sus estadísticas básicas, así como mejoras significativas en otras habilidades. Primero, su límite de chakra. Tras 3 meses de esfuerzo constante, su límite de chakra había aumentado de 3.480.790 a 4.193.590, una ganancia de 712.800 puntos, acercándolo un paso más a la marca de los 5 millones. Segundo, la evolución de su Sharingan y Byakugan. El primero, tras haber superado la barrera de 50.000.100.000, estaba solo a medio camino de evolucionar hacia el Rinnegan. El segundo, sin embargo, había aumentado de 8.780.50.000 a 17.617.50.000. Esto significaba que su Byakugan estaba a un nivel similar al del Mangekyou Sharingan, lo que le impedía recibir más mejoras en sus estadísticas mentales. De lo contrario, incluso estos más de 10,000 puntos de evolución deberían haber aumentado sus estadísticas mentales. Sin embargo, Kingmin estimó que, tras evolucionar una vez más y alcanzar el nivel del Mangekyou Sharingan eterno, podría ignorar la influencia del Sharingan. De igual manera, cada 10.000 puntos de evolución aumentarían su atributo espíritu en un punto. Por lo tanto, a Kingmin no le preocupaba el aumento de su atributo espíritu. Además, la cantidad de evolución que había obtenido esta vez había superado las expectativas. Esto se debía a que había pausado la evolución del Sharingan a mitad de camino, ampliando su entrenamiento en la técnica corporal definitiva. Esto no solo aumentó la eficiencia de su fortalecimiento físico, sino que también aceleró la evolución de su Byakugan. Esto, naturalmente, le permitió ganar más puntos de evolución. Después, podría no alcanzar esta velocidad. Bueno, quién sabe. Tras esta transformación física, su resistencia había aumentado. Incluso si tuviera tiempo libre para realizar la técnica del reflejo del corazón para acelerar la evolución del Sharingan, era posible que la tasa de evolución de su Byakugan se mantuviera igual. Incluso si no pudiera permanecer igual, una ligera disminución sería aceptable para él. Era simple. Basándose en la experiencia pasada, si mantenía 6 horas de práctica diaria de la técnica del reflejo del corazón, solo tomaría aproximadamente 66 días para que su Sharingan ganara 10.000 puntos de evolución. Sin embargo, su cuerpo no podría experimentar otra transformación en 2 meses. Para entonces, podría cambiar fácilmente el tiempo que dedicaba a practicar la técnica del reflejo del corazón para centrarse en la técnica del cuerpo definitivo. Esto inevitablemente llevaría a que su Byakugan evolucionara a un ritmo significativamente más rápido de lo que era actualmente. En promedio, no necesariamente sería más lento de lo que era ahora. Por eso dijo que no era seguro. Tras recuperar la concentración, Kingmin dejó de centrarse en el Sharingan y el Byakugan y bajó la mirada para examinar sus otras habilidades de Kekkei Genkai y Kekkei Kurin. Observó que, al igual que con el Byakugan, la evolución obtenida de sus habilidades de Kekkei Genkai y Kekkei Kurin era significativamente mayor de lo habitual. Esto se debía principalmente a 3 razones. Primero, por supuesto, su transformación física. Como siempre, la transformación de su cuerpo resultó inmediatamente en 200 o 300 puntos adicionales de evolución de sus habilidades de Kekkei Genkai y Kekkei Kurin. Segundo, durante los últimos 3 meses, había ampliado considerablemente su entrenamiento en el cuerpo definitivo. Esto, además de fortalecer su cuerpo, condujo naturalmente a mejoras evolutivas adicionales en sus habilidades de Kekkei Genkai y Kekkei Kurin. Tercero, su desarrollo de la red Kekkei era un hecho bien conocido. Para desarrollar la red Kekkei, se deben fusionar 7 transformaciones de tipo chakra. Su Kekkei Genkai y su Kekkei Kurin se formaron fusionando 2 o 3 transformaciones de tipo chakra. Así, durante el desarrollo de la red Kekkei, su control sobre varios de estos Kekkei Genkai y Kekkei Kurin se fortaleció naturalmente. Esto se reflejó en el panel como ganancias evolutivas adicionales. Fueron estos 3 factores los que permitieron que sus elementos madera, elemento derretimiento, elemento hielo, elemento tormenta y elemento polvo alcanzaran niveles de evolución sin precedentes. Era previsible que esta tendencia continuara a medida que continuaba desarrollando la red Kekkei y fortaleciendo su cuerpo. Quizás algún día, sus Kekkei Genkai y Kekkei Kurin alcanzaran el nivel de su Sharingan actual.
Kingmin no pudo evitar babear mientras pensaba en todo esto. Una ráfaga de viento nocturno sopló, y Kingmin se estremeció, y de repente volvió en sí. Se limpió rápidamente la comisura de la boca y luego dirigió su atención a la parte inferior del panel. Se puede ver que después de más de 3 meses de práctica, varias de sus habilidades se han perfeccionado básicamente. Ahora, solo quedan técnica de refinamiento de chakra y control de chakra. Para el primero, no hay atajos, y solo se puede lograr con el tiempo. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la barra de progreso ha superado la mitad, y le tomará como máximo un año o más avanzar con éxito. Para entonces, practicará esta técnica de nuevo para alcanzar su potencial, y la velocidad definitivamente aumentará mucho. En cuanto a esto último, se puede ver que en los últimos 3 meses, su competencia ha aumentado en 11.100 puntos, desde su nivel 8 anterior, 27.550.000, hasta su nivel 8 actual, 38.650.000, lo que lo coloca a 12.000 puntos de avanzar. Este progreso ha superado sus expectativas. Esto se debe a que ha perfeccionado con éxito 4 habilidades en los últimos 3 meses, lo que le ha aportado beneficios adicionales. Además, sus persistentes esfuerzos por integrar los cambios de la naturaleza de los 7 chakras y desarrollar la red Kekkei también son un factor significativo en su excepcional progreso. En cuanto al futuro de hecho, es probable que no aprenda nuevas habilidades durante un tiempo y, naturalmente, no habrá perfeccionamientos de habilidades que le aporten competencia adicional. Sin embargo, el desarrollo de la red Kekkei por sí solo le permitirá acumular competencia rápidamente. Kingmin estima que podrá avanzar de nuevo en 3 o 4 meses como máximo. Según la experiencia previa, cada habilidad que alcanza el nivel 9 experimenta un cambio cualitativo, y control de chakra no es la excepción. Entonces, ¿en qué dirección apunta este cambio cualitativo? Simple. Control absoluto del chakra. Esto, sin duda, facilitaría mucho el desarrollo de la red Kekkei. Kingmin lo esperaba con ansias. Ja. Exhaló suavemente y, sin pensarlo más, cerró el panel de control y miró la hora. Aunque ya era de noche, no era demasiado tarde. Sin querer perder tiempo, Kingmin levantó las manos, formó sellos manuales y activó la técnica de clones de sombra múltiples, creando 500 clones y comenzando una nueva ronda de entrenamiento. 300 de estos clones continuarían absorbiendo energía natural como de costumbre, mientras que los otros 200 desarrollarían la red Kekkei. En cuanto a Eli, no fue al volcán a cultivar el cuerpo definitivo como de costumbre. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a practicar la técnica del reflejo del corazón, lo que impulsó la evolución de su Sharingan. Es cierto que su atributo espíritu había aumentado ligeramente junto con su constitución, pero la brecha entre ambos seguía siendo de 2 puntos, y el atributo espíritu aún no podía aumentarse fácilmente. Pero no había llegado la evolución de su Sharingan a su punto crítico. Por lo tanto, no había problema en realizar la técnica de reflexión mental para acelerar la evolución del Sharingan. En otras palabras, durante las siguientes 6 horas, desde la tarde hasta la noche, practicaría esta técnica hasta que el nivel de evolución de su Sharingan se acercara a 60.000.100.000. Dejando estos pensamientos a un lado, Kingmin se concentró, movilizó su chakra y realizó la técnica de reflexión mental una y otra vez. En un instante, pasaron más de 3 horas. Era tarde en la noche. Sintiéndose un poco cansado, Kingmin dejó de practicar. Bostezó, regresó a la cabaña y comenzó a descansar. Una noche silenciosa. Al día siguiente, temprano en la mañana. Kingmin se levantó temprano. Se lavó rápidamente, se tragó unas pastillas de ración mejorada y, tras llenar el estómago, se preparó para volver a practicar. Hoy tenía una tarea difícil. Primero, tenía que poner a prueba la resistencia de su cuerpo transformado y prepararse para futuros entrenamientos. Segundo, tenía que calcular el plazo de su próxima transformación según su plan de entrenamiento. Tener una meta y no tenerla eran 2 experiencias completamente diferentes. Aunque contaba con un panel de control de competencias, que le mostraba las recompensas de cada esfuerzo y le permitía mantener la máxima autodisciplina, por muy disciplinado que fuera, seguía siendo humano. Aflojar después de seguir la misma rutina durante demasiado tiempo inevitablemente lo llevaría a descuidar. Luego, apresurarse día a día le haría perder mucho tiempo sin darse cuenta. Por lo tanto, tenía que fijarse una meta. De esta manera, viviría su vida al ritmo exacto de la meta.
combinado con la sensación de logro que le proporcionaba el panel de control de competencias, que mostraba que todo esfuerzo tiene recompensa, pudo alcanzar una autodisciplina completa. Finalmente, completaría su plan en el menor tiempo posible. Estos pensamientos cruzaron su mente, y Kingmin dejó de darles vueltas. Como de costumbre, levantó las manos, las cruzó formando el sello del personaje Ren y realizó la técnica de clones de sombra múltiples. Bang, bang, bang. Aparecieron 500 clones de sombra. Kingmin los dividió rápidamente en grupos y les asignó tareas. Al recibir sus órdenes, los clones partieron. Al verlos partir, Kingmin no perdió tiempo. Respiró hondo, desató la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose al volcán bajo la isla de la luna. Una ola de calor lo inundó. Al absorber el entorno hostil y familiar, Kingmin se adaptó a él. Entonces movilizó su chakra y energía natural, fusionándolos en un chakra celestial, y comenzó a cultivar el cuerpo definitivo. Su cuerpo había experimentado una transformación completa, liberado de las ataduras invisibles que lo ataban. Podía sentir progreso con cada práctica, algo que lo hizo incapaz de detenerse. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una hora. Kingmin hizo una pausa en su práctica y evaluó su estado. Quizás debido a su corto tiempo de entrenamiento, o quizás porque su cuerpo era demasiado fuerte para soportarlo, aún no había alcanzado sus límites. Kingmin se teletransportó rápidamente de vuelta a la isla de la luna, informó a sus clones de sombra sobre su estado y luego regresó para comenzar una nueva ronda de entrenamiento. Este entrenamiento duró casi todo el día. Por la tarde, al atardecer, finalmente dejó de practicar la técnica corporal definitiva. Fue en ese momento que presentía vagamente su límite. Kingmin abrió el panel de control y revisó el chakra. Al mismo tiempo, sondeó su poder mental en el entrecejo, percibiendo cuidadosamente el chakra restante. Combinando ambos, calculó el chakra que había usado en la técnica corporal definitiva durante el último periodo. Después de unos minutos, concluyó que había usado un total de 23 millones de puntos de chakra en las últimas 10 horas. Esta cifra era 5 millones más que los 18 millones de puntos antes de su última transformación. Sin embargo, fueron 3 millones menos que los 26 millones, igual 18 millones más 8 millones, de puntos de chakra que había invertido en las 6 horas que dedicó a practicar la técnica corporal definitiva tras abandonar la técnica del reflejo del corazón. Por lo tanto, en general, la eficacia del fortalecimiento del cuerpo ha disminuido aproximadamente un 10%. Una décima parte. Murmuró Kingmin. Negó con la cabeza y guardó silencio. Una reducción del 10% en la eficiencia de fortalecimiento aún le parecía aceptable. Al fin y al cabo, esta eficiencia solo se vería durante los primeros 2 meses, aproximadamente. Una vez que la evolución de su Sharingan alcanzara un punto crítico y pudiera dedicar su tiempo a la física definitiva, la eficiencia aumentaría aún más. Sin embargo, se necesitaban más pruebas para determinar cuánto tardaría la siguiente transformación. Kingmin miró la puesta de sol en la distancia, presintiendo que el tiempo casi se acababa. Así que, en lugar de entrenar en la física definitiva del volcán, se teletransportó al bosque primigenio del noreste del País del Fuego y comenzó a entrenar con sus clones de sombra. Por supuesto, estaba entrenando en la técnica del corazón reflector. En un instante, la noche volvió a ser muy tarde. Kingmin había completado su entrenamiento planeado para el día. Panel de control. Con un pensamiento, abrió el panel de competencia. Al observar los 150 puntos de evolución añadidos a su Sharingan, asintió con satisfacción. Entonces, un pensamiento viajó a la isla de la luna. Regresó a la cabaña y comenzó a descansar. Al día siguiente, su entrenamiento continuó. Continuó practicando la técnica físico extremo durante el día, fortaleciendo su cuerpo y promoviendo la evolución de su Byakugan. Durante 6 horas, desde la tarde hasta la noche, practicó la técnica del reflejo del corazón para estimular la evolución de su Sharingan. Tras 7 días de práctica continua, finalmente obtuvo una estimación bastante precisa del tiempo que tardaría su cuerpo en experimentar su próxima transformación. Según su cálculo, tardaría aproximadamente 6 meses en alcanzar la masa crítica, lo que significa que llegaría hasta febrero del año siguiente. Este plazo era casi el doble del tiempo que tardó la transformación anterior. El rostro de Kingmin se ensombreció al concluir esta conclusión. Aunque estaba preparado para esto, sabiendo que la dificultad del fortalecimiento aumentaría con cada transformación, la duplicación de su fuerza aún le resultaba difícil de aceptar. Inhala.
Respiró hondo y exhaló lentamente. Kingmin se obligó a calmarse y comenzó a analizar las razones de esta situación. Tras una cuidadosa comparación, se dio cuenta de que le había estado dando demasiadas vueltas. En realidad, el tiempo requerido para esta transformación no era tan drástico como el doble del tiempo original. Como mucho, era solo unas 1,7 veces. Más importante aún, después de unos 2 meses, la eficiencia de su cuerpo sin duda aumentaría significativamente, y definitivamente le tomaría menos de 6 meses. En otras palabras, el multiplicador disminuiría aún más. Esto tranquilizó de inmediato a Kingmin. Si el tiempo requerido se hubiera duplicado cada vez, ni siquiera él habría podido aceptarlo. Por suerte, solo era una falsa alarma. Recuperando sus pensamientos, Kingmin se centró en otro punto: la acumulación diaria de chakra. Cabe destacar que los 4,5 millones de puntos de chakra disponibles diariamente, obtenidos mediante las sucesivas mejoras en sus atributos de aptitud física y espiritualidad, se habían ahorrado. Los 3 millones de puntos de chakra necesarios para reanudar la técnica reflejo del corazón se complementaron con los 3 millones de puntos ahorrados con la técnica cuerpo extremo. Esto eliminó eficazmente cualquier gasto adicional de chakra. Sin embargo, esto no significaba que pudiera acumular 5,82 millones, igual 4,5 millones más 32 millones, de puntos de chakra diariamente. Previamente, había destinado 300.000 de los 32 millones de puntos de chakra que acumulaba diariamente para desarrollar la red Kekkei. De hecho, tras más de 20 días de práctica, había adquirido una nueva comprensión de cómo fusionar los 7 cambios de naturaleza de chakra y desarrollar la red Kekkei. En consecuencia, el punto de equilibrio dinámico necesario para mantener una ganancia de experiencia eficiente también había aumentado de los 200 clones de sombra practicando simultáneamente a los 250 actuales. Esto, naturalmente, incrementó el consumo de chakra, de los 2 millones originales a los 2,3 millones actuales. Sin embargo, aún así, seguía sin tener una respuesta clara sobre cuándo fusionaría con éxito los 7 cambios de naturaleza de chakra y desarrollaría la red Kekkei. Afortunadamente, recientemente había recibido la noticia de que Konoha y la aldea oculta de la nube estaban listos para firmar el tratado de paz definitivo. Esto aseguraría un período de paz en el mundo ninja, lo que le daría tiempo de sobra para experimentar. Ordenando sus pensamientos, Kingmin detuvo sus pensamientos errantes. Levantó las manos, formó sellos manuales y activó de nuevo la técnica de clones de sombra múltiples, comenzando una nueva ronda de entrenamiento. Amanecer, atardecer. En un abrir y cerrar de ojos, pasó otro medio mes. Era finales de agosto. Esa mañana, Kingmin practicaba la técnica corporal definitiva en el volcán bajo la isla de la luna. De repente, un recuerdo afloró en su mente. Pertenecía nada menos que al clon de madera estacionado en la frontera norte del País del Fuego, enfrentándose a las tropas fronterizas de la aldea de la nube oculta. Al darse cuenta de esto, Kingmin dejó de practicar de inmediato. Se quedó quieto, se concentró y comenzó a revisar cuidadosamente los recuerdos de su compañero. Aunque éste había intentado minimizar su actividad y el consumo de información, como uno de los individuos más poderosos del campamento fronterizo, se le había encomendado realizar numerosas misiones durante el último periodo. Naturalmente, sus recuerdos eran bastante extensos. Kingmin tardó más de media hora en revisar los recuerdos de su compañero del período anterior. De repente, comprendió con mayor detalle la situación en la frontera y dentro de la aldea. También comprendió por qué la otra parte se había desintegrado repentinamente y les transmitió sus recuerdos. Resultó que justo ayer, Kumogakure y Konoha habían firmado oficialmente un tratado de paz. Según el acuerdo, a partir de hoy, ambas partes retirarían simultáneamente sus tropas de la frontera. Fue uno de los primeros en partir. Era previsible que, una vez que este grupo y sus homólogos de Kumogakure regresaran con éxito a sus respectivas aldeas, la situación en la frontera se calmaría por completo. Con una base de confianza mutua establecida, sería menos probable que cualquier incidente posterior resultara en enfrentamientos accidentales. Por lo tanto, este primer grupo de tropas en retirarse no debía sufrir daños. Sin embargo, el Anbu de Konoha parecía haber descubierto algo, lo que puso nervioso a Minato Namikaze, quien ordenó en secreto al Jonin que permaneciera alerta durante todo el proceso. Precisamente por eso el clon de madera decidió desintegrarse y llamarlo. Dentro del volcán, Kingmin abrió los ojos. Al recordar las órdenes que había recibido el clon de madera, frunció ligeramente el ceño.
No podía comprender por qué algo inesperado podía ocurrir en ese momento. En su memoria, en otra línea temporal, después de que Konoha y la aldea oculta de la nube firmaran un tratado de paz, nada parecía haber sucedido. ¿Podría ser diferente esta vez? ¿Un efecto mariposa? Varios pensamientos cruzaron por su mente, pero Kingmin finalmente negó con la cabeza, descartando la idea. Como dice el refrán, cuando un enemigo viene, el general lo recibirá. Cuando llega el agua, la tierra la cubrirá. No importa quién esté tras bambalinas o cuáles sean sus planes, mientras sea lo suficientemente fuerte, no hay problema. Y eso era exactamente lo que pensaba el clon de madera. Había estado entrenando sin parar durante bastante tiempo. Era hora de un descanso. Con este pensamiento en mente, Kingmin activó de inmediato la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose sobre la isla de la luna. Tras un breve momento de recuperación, desactivó la técnica de clones de sombra múltiples. Al instante, todos los clones de sombra, tanto dentro como fuera de la isla, incluyendo aquellos que absorbían energía natural en los bosques del noreste de la Tierra del Fuego, se desintegraron y se disiparon. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Kingmin, con familiaridad, lo suprimió temporalmente, primero clasificando y almacenando el chakra y la energía natural que regresaban con los recuerdos, y luego comenzó a revisar la información. Pronto, había ordenado los recuerdos en su mente, absorbiendo y digiriendo toda la experiencia de entrenamiento contenida en ellos. Tras completar esto, regresó a la cabaña, recogió sus pertenencias brevemente y activó de nuevo la técnica del dios del trueno volador. Su visión cambió. En una fracción de segundo, Kingmin se había teletransportado desde la isla de la luna, lejos de la costa, a las afueras del campamento fronterizo norte de la Nación del Fuego. Byakugan tilde. Con un pensamiento, Kingmin abrió su Byakugan. Tras confirmar que no había nadie cerca, activó inmediatamente el Tenogoku y se apresuró a entrar en el campamento. No se teletransportó directamente porque, en primer lugar, había varias barreras sensoriales que podían detectar fácilmente fluctuaciones inusuales de chakra. En segundo lugar, había muchos ninjas sensoriales en el campamento, y su repentina aparición llamaría la atención fácilmente. Para evitar ser detectado, no tuvo más remedio que recurrir a este método. Afortunadamente, con el Tenogoku, infiltrarse en el campamento desde allí no requeriría mucho esfuerzo, así que no importaba. Al llegar a sus aposentos, Kingmin reunió rápidamente los suministros y el equipo que su clon de madera había preparado y salió de su tienda. Aproximadamente una hora después, el primer grupo de tropas que regresaba a la aldea estaba listo. Kingmin y varios Jonin lideraron el equipo, comprobando el número de miembros y confirmando que todos estaban a salvo, antes de partir. Al principio, Kingmin se mostró cauteloso, pero al no ocurrir nada inesperado, se relajó. Y en un instante, anocheció. En el país del fuego. En el norte. En un camino que conducía a Konoha. Un Jonin de Konoha al frente levantó el brazo derecho, y los cientos de ninjas que lo seguían se detuvieron gradualmente. Entonces, a su orden, comenzaron a acampar en el bosque cercano. Kingmin se paró en la cima de un árbol cercano, observando cómo los ninjas de Konoha, abajo, descargaban hábilmente las tiendas y otros suministros del convoy. Pronto surgió un campamento improvisado. Aunque pequeño, estaba completamente equipado. En el centro se encontraba la tienda de mando, mientras que un círculo interior contenía tiendas individuales para los Jonin y camas improvisadas para los heridos. Los perímetros exteriores eran grandes tiendas para los ninjas comunes. Más allá, numerosas trampas y trampas recién desplegadas servían de advertencia. Todo esto tomó menos de una hora. Tal era la eficiencia de los ninjas. La gente común no podía lograr tanto. Tan solo talar los árboles del campamento y nivelar el terreno era suficiente para dejarlos exhaustos. ¿Y qué pasaba con los ninjas? Era solo cuestión de un poco de ninjutsu. Kingmin no entendía por qué tenían que recurrir a la violencia con esos medios. ¿No sería mejor hacer algo más significativo? Sin importar que convertirse en ninja requería talento. Tan solo unas pocas aldeas ninja podían producir decenas de miles de ninjas, así que estaba claro que el talento no era necesario. En última instancia, era la ética familiar y de linaje lo que les impedía delegar poder. Si el ninjutsu y el chakra se universalizaran, el mundo ninja probablemente experimentaría un aumento de la productividad. Las 3 guerras ninja fueron causadas por la asignación desigual de recursos. Mejorar la productividad aliviaría enormemente esta contradicción. Qué lástima, murmuró Kingmin, y luego dejó de darle vueltas al asunto. No era algo que debiera considerar por ahora.
Quizás lo consideraría una vez que alcanzara su objetivo. Por ahora, debería cuidar de sí mismo primero. Varias horas después, ya era de noche. En el centro del campamento. En una tienda de campaña, Kingmin descansaba. De repente, abrió los ojos. Se levantó lentamente, levantó la mano derecha, concentró su mente y luego expandió su percepción. Pronto, percibió docenas de auras desconocidas en las profundidades del bosque. Sin dudarlo, salió de la tienda. En ese momento, el campamento quedó en silencio. Salvo algunos ninjas de guardia, nadie se movió. Pero ni siquiera los pocos de guardia notaron a estos invitados inesperados. Esto demuestra lo anormal que es la capacidad de percepción de Kingmin. Mirando a su alrededor, Kingmin esquivó y se dirigió directamente a otra tienda no muy lejos. Antes de que pudiera entrar, el ninja que estaba dentro despertó. Kingmin simplemente se quedó allí parado y esperó unos segundos. Con un crujido, la cortina de la tienda se levantó y salió un ninja veterano de mediana edad. Esta persona era nada menos que el comandante Nata Mission, un ninja veterano del clan Nara llamado Nara Mitsuhiko. Mirando a Kingmin de pie en la puerta, Nara Mitsuhiko habló con severidad. Kingmin, Jonin, ¿qué pasó? Aunque Nara Mitsuhiko no había tratado mucho con Kingmin, conocía su carácter y comprendió que no iría a buscarlo a menos que se tratara de un asunto menor. Por lo tanto, inmediatamente preguntó qué había sucedido. Kingmin no perdió tiempo y compartió sus percepciones al instante. Al oír acercarse a un extraño, Nara Mitsuhiko activó sus sentidos de inmediato, intentando localizar al objetivo que Kingmin había mencionado. Lamentablemente, no detectó nada. No creía que Kingmin lo estuviera engañando, pero suspiró en silencio. La reputación de una persona es como la sombra de un árbol. Con solo esta habilidad de percepción, Kingmin, un Jonin como él, la llevaba una gran ventaja. Negando con la cabeza, Nara Mitsuhiko desistió. Le dijo a Kingmin. Reuniré a nuestras fuerzas inmediatamente. Ve a investigar primero. De acuerdo, asintió Kingmin, sin negarse. Sin embargo, abandonó la zona sin acercarse a la docena de personas. Aunque su aura no era muy potente, lógicamente no representaban ninguna amenaza. Pero como dice el dicho, más vale prevenir que curar. Primero, los Anbu de Konoha notaron algo inusual, alertando a Minato Namikaze. Luego, un grupo de invitados no invitados se acercó en plena noche. Algo raro pasaba. Por lo tanto, en lugar de observarlos de cerca, prefirió averiguar sus identidades cuanto antes. Con este pensamiento, Kingmin se detuvo. Ya estaba a cierta distancia del campamento. Liberó el sello entre sus cejas y, con un movimiento de mente, activó su Byakugan. Al instante siguiente, todo en un radio de 2 kilómetros quedó bajo su observación, su campo de visión dominado por la singular visión en blanco y negro del Byakugan. Kingmin centró su atención en la docena de personas. Anbu de Kirigakure. Efectivamente, esa docena no eran otros que ninjas Anbu de Kirigakure. Esto fue completamente inesperado. No entendía por qué los ninjas de Kirigakure estaban allí. Y solo eran una docena. Incluso si eran Anbu de élite, ¿qué podían hacer? Eran más de 100. Incluso si él, un Jonin con un poder de combate excepcional, fuera excluido, los demás no eran algo que este equipo de Kirigakure pudiera derrotar. Si luchaban de frente, lo peor que podría pasar sería una derrota mutua. Realmente no podía imaginar qué haría el otro bando. ¿Se están enviando a morir como carne de cañón? Pensó Kingmin. Pero ninguna aldea permitiría que ninjas de élite como los Anbu sirvieran como carne de cañón, a menos que, de repente, Kingmin pensara en una posibilidad. Reenfocó su atención, observando a cada uno de los individuos. Rápidamente detectó un problema en uno de ellos. Su Byakugan reveló un flujo anormal de chakra dentro del individuo, con un chakra extraño ocupando sus ojos y cerebro. Era una clara señal de manipulación por genjutsu. Claro que algo anda mal. Pensó. A menos que estos individuos no fueran ninjas Anbu de la aldea oculta de la niebla, no serían utilizados como carne de cañón para las pruebas. Ahora, parecía que no eran miembros Anbu de la aldea oculta de la niebla, sino que, como miembros Anbu, estaban siendo manipulados, lo que los hacía actuar de una manera completamente contraria a los intereses de la aldea. Entonces, ¿quién los manipula? Al recordar las reacciones esperadas de Konoha y Kumogakure tras la retirada, Kingmin tenía una respuesta en mente. Uchiha Obito murmuró Kingmin en voz baja. De hecho, creía que quien controlaba a estos Anbu de Kirigakure era Uchiha Obito. No era una simple suposición.
Tenía un fuerte motivo para sabotear las conversaciones de paz entre Konoha y Kumogakure. Al fin y al cabo, para quienes vivíamos en la miseria, cuanto más caótico era el mundo ninja, más seguros estaban y más oportunidades tenían de explotar la situación. Claro que esto era solo un factor. Además, tenía pruebas aún más concluyentes que apuntaban a la otra parte. Primero, el genjutsu que manejaba el líder de Kirigakure era claramente obra del genjutsu Sharingan. Era bastante competente en esta técnica y la reconoció al instante. Además, pudo concluir que quien lanzó este genjutsu poseía un Sharingan de nivel Mangekyou. Solo un Sharingan de este calibre poseía el poder de manipular la mente de un Jounin durante largos periodos. Y actualmente, solo 3 personas en todo el mundo ninja poseían el Mangekyou Sharingan. La otra parte, él y Uchiha Shisui. Primero, definitivamente no lo hizo, y Uchiha Shisui no tenía motivos para hacerlo, así que el único que podría haberlo hecho era él. Segundo, en una línea temporal alternativa, Uchiha Obito atacó la aldea oculta de la niebla después de la Tercera Guerra. Tenía un precedente por controlar al cuarto Mizukage, y todos estos eran miembros del Anbu de la aldea oculta de la niebla, por lo que Kingmin no pudo evitar sospechar de él. Por supuesto, probablemente aún no haya controlado a Yagura Karatachi. De lo contrario, el clon de Wood que acecha en la aldea oculta de la niebla ya le habría pasado información proactivamente. Después de todo, de las 3 aldeas ninja de Kirigakure, Kumogakure e Iwagakure, él se había infiltrado más profundamente en la aldea oculta de la niebla. Estaría al tanto de cualquier pequeña anomalía con Yagura Karatachi. Esta vez, quizás solo era una prueba, una forma de sabotear las conversaciones de paz entre Konoha y Kumogakure. Pensando en esto, Kingmin examinó de inmediato la zona, intentando encontrar cualquier rastro de Uchiha Obito. Después de todo, si sus sospechas eran correctas, esa docena de ellos eran solo carne de cañón para que el enemigo explorara el camino. El ataque final sin duda requeriría su presencia. Por lo tanto, debían estar cerca. Incluso si no estaban allí, seguro que tenían espías cerca. Efectivamente, tras una búsqueda exhaustiva, Kingmin descubrió algo inusual. Detrás de esa docena de Anbu de Kirigakure, alguien los seguía de cerca. Su presencia era discreta, casi indetectable, y estaban completamente ocultos bajo tierra, moviéndose a la velocidad del rayo. Esto le recordó instantáneamente a Kingmin Azetsu y su jutsu de efímera. Un examen más detenido reveló un aura familiar. Justo cuando Kingmin se disponía a investigar más, la persona se detuvo de repente, como si percibiera su presencia. Esto confirmó aún más sus sospechas. Tras pensarlo un momento, Kingmin usó su jutsu de telepatía para contactar a Nara Mitsuhiko en la retaguardia, informándole que los atacantes eran una docena de Anbu de Kirigakure. Entonces se dirigió directamente al escondite de Zetsu. Es un hombre de gran habilidad y coraje. Si se tratara de otra persona, incluso si supiera dónde se escondía el enemigo, no se acercaría precipitadamente. Como mínimo, necesitaba ayuda. Sin embargo, Kingmin era diferente. Confiaba en sus propias habilidades. Así que fue solo. Casualmente, habían pasado casi 10 meses desde la rebelión de las 9 colas, y quería saber cómo estaba Uchiha Obito y evaluar su reacción. Si realmente pretendía atacar la aldea oculta de la niebla, tendría que estar preparado. No podía dejar que controlara a Yagura, pasar a lo que pasara. De hecho, según recordaba, tras controlar a Yagura, solo causó estragos dentro de la aldea oculta de la niebla y no alteró la estabilidad del mundo ninja. Pero los recuerdos son solo recuerdos. Ahora, con su mariposa, no podía garantizar que Yagura no causara problemas fuera de la aldea. A juzgar por sus acciones indecisas, esa posibilidad era extremadamente alta. De ser así, la paz en el mundo ninja podría verse destrozada una vez más. Su entrenamiento sin duda se vería afectado. Así que, pasar a lo que pasara, no podía permitir que eso sucediera. Oh, estoy tan preocupado por la paz en el mundo ninja. Kingmin suspiró para sí mismo, usó su técnica de cuerpo instantáneo y corrió hacia la supuesta ubicación de Zetsu. El viaje, de menos de 2 kilómetros, no le llevó mucho tiempo, incluso en la jungla. Pronto, Kingmin llegó a su destino. Se detuvo frente a un gran árbol, en silencio. El tiempo pasó. En algún momento, el sonido de detonaciones explotó en la distancia. Kingmin supo sin duda que eran Nara Mitsuhiko y sus hombres enfrentándose a la docena de Anbu de Kirigakure. Sin embargo, Kingmin no prestó atención a esa dirección. En cambio, miró en silencio el árbol y dijo: ¿Qué? ¿Aún no sales? Una ráfaga de viento nocturno agitó las hojas, pero el árbol permaneció inmóvil.
G. Se burló Kingmin, a punto de atacar y destruir el árbol. Justo entonces, una figura mitad negra, mitad blanca emergió del tronco. Si no era Zetsu, ¿quién más podría ser? En cuanto lo vio, Kingmin sintió un ligero alivio. Esto confirmó sus sospechas. Sin embargo, la expresión de Kingmin permaneció inalterada. Simplemente se burló. ¿Qué? ¿Por fin decidiste salir? Jue ignoró su sarcasmo y simplemente miró a un lado. Al instante siguiente, una vibración espacial distorsionada resonó. Entonces apareció Uchiha Obito, con una máscara de vórtice. Al verlo, Kingmin estuvo a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Uchiha Obito se lanzó a la refriega, desafiándolo. ¿Cómo te atreves a presentarte ante mí? ¿Qué quieres decir? Kingmin, desconcertado por la pregunta, intervino. Al ver la reacción de Kingmin, la expresión de Uchiha Obito bajo la máscara se transformó en ira, y una poderosa oleada de chakra emanó de él, como si estuviera a punto de entrar en combate. Sin embargo, a pesar de que la expresión de Kingmin se tornó más seria, permaneció inmóvil, de pie en silencio, observándolo. Sin embargo, incluso esta calma disuadió a Uchiha Obito de reaccionar violentamente. Simplemente, la presión que emanaba de Kingmin era demasiado grande, y la intuición de Uchiha Obito le decía que si actuaba, las consecuencias serían insoportables. Finalmente, tras unas cuantas respiraciones de confrontación, logró dominar su aura. Al ver esto, Kingmin también suavizó su aura. Entonces, la voz ronca y disfrazada de Uchiha Obito emergió de debajo de su máscara. Preguntó. ¿Por qué devolviste el 9 colas? ¿Eh? Kingmin se quedó paralizado un instante y luego arqueó las cejas. Al ver su reacción, Uchiha Obito asumió que lo negaría, así que añadió. ¿No me digas que no fuiste tú quien se llevó el 9 colas entonces? Al oír esto, Kingmin finalmente comprendió por qué Uchiha Obito había hecho esa pregunta. Así que eso era lo que le preocupaba. Pero desde su perspectiva, siempre había mostrado una actitud hacia las bestias con cola. Era mejor atrapar a la equivocada que dejarla escapar. Pero esta vez, ya había capturado al 9 colas, y luego lo dejó escapar de nuevo. Esto era completamente inusual. No era de extrañar que Uchiha Obito sospechara y hiciera esa pregunta. Al comprender esto, Kingmin no pudo evitar sentir alegría. Simplemente significaba que su engaño había tenido éxito. Ahora, Uchiha Obito desconocía por completo que aún poseía la mitad del 9 colas. De esta manera, siempre tendría una carta de triunfo para contrarrestar a la otra parte, lo que le daría mayor confianza en cualquier cooperación futura. Sin embargo, no era momento de darle vueltas a estos asuntos. Primero debía considerar cómo justificarse ante la otra parte. Lo pensó un rato, pero no se le ocurrió una buena razón. Simplemente, se rindió y dijo. No es asunto tuyo decirme lo que hago. Uchiha Obito estaba furioso ante este comentario. Justo cuando estaba a punto de decir algo, Kingmin intervino de nuevo. Además, no te prometí nada en ese entonces, ¿verdad? Al oír esto, Uchiha Obito se quedó atónito. De hecho, cuando le informó a Kingmin de su plan, Kingmin no había accedido explícitamente a ninguna de sus peticiones. Todo lo que había dicho se basaba en sus inferencias basadas en el comportamiento pasado de Kingmin. Uchiha Obito se quedó sin palabras. Tan despreocupado como había sido entonces, ahora se sentía igual de avergonzado. Pero se recuperó rápidamente y dijo. No cambies de tema. ¿Aún no me has dicho por qué devolviste el 9 colas a Konoha? Al ver que la otra parte lo regañaba, Kingmin lo interrumpió y simplemente respondió. No pude hacer nada. No era lo suficientemente fuerte, así que tuve que rendirme. ¿Qué? Uchiha Obito no podía creer lo que oía. ¿Acaso no conocía ya la fuerza de Kingmin? Era posible que Kingmin no pudiera derrotar a su oponente en ese momento. Después de todo, ocultar su identidad inevitablemente afectaba su capacidad de combate. Pero simplemente no podía creer que ni siquiera pudiera escapar después de capturar el 9 colas. Pero ya que Kingmin lo había dicho, ¿qué más podía hacer? ¿Volverse contra Kingmin? Sin mencionar si pudiera derrotarlo, incluso si lo lograra, ¿qué ganaría? ¿La bestia con cola en la mano de Kingmin? No estaba completamente seguro de poder matar a Kingmin ahora mismo. Atacarlo precipitadamente solo lo volvería cauteloso. Entonces, obtener la bestia con cola en su mano sería mucho más difícil. Además, a ojos de Uchiha Obito, Kingmin aún tenía valor, así que no había necesidad de apresurarse a eliminarlo. Al ver el silencio de Uchiha Obito, Kingmin giró la cabeza para mirar en dirección al sonido de la pelea y cambió de tema. ¿Están bajo tu control?
Al oír esto, Uchiha Obito se puso alerta de inmediato. No le sorprendió especialmente que Kingmin hubiera descubierto que los Anbu de Kirigakure estaban bajo su control. Si bien el Sharingan no era tan preciso para observar el flujo de chakra, a nivel del Mangekyou, aún era fácil detectar rastros de Genjutsu. Esto era especialmente cierto porque el Genjutsu que estaba realizando era un clásico heredado del clan Uchiha, lo que facilitaba aún más que Kingmin, quien también tenía su Mangekyou Sharingan activado, lo detectara. Era natural que Kingmin notara el problema. Sin embargo, incluso si Uchiha Obito hubiera sido golpeado hasta la muerte, nunca habría adivinado que Kingmin había visto a través de su Byakugan. Sin embargo, nada de esto importaba. Después de hacer esta pregunta, Kingmin activó silenciosamente su Sharingan de los tres Magatama y observó atentamente la mirada bajo la máscara de Uchiha Obito. También observó al silencioso Zetsu. Quería juzgar por sus miradas y expresiones si sus sospechas sobre sus posteriores intentos de controlar la aldea Kumo eran correctas. Resultó que sus sospechas probablemente eran ciertas. Por la mirada cautelosa de Uchiha Obito, supo que le preocupaba relacionar algo con algo. Los dos se miraron en silencio durante más de 10 segundos antes de que Kingmin finalmente dijera: no me importa lo que estén planeando, pero es mejor no afectarme. Dicho esto, se giró y se dirigió al campamento, ignorando a los dos hombres que tenía delante. La batalla continuó allí. De hecho, gracias a la inteligencia de Kingmin, Nara Mitsuhiko y sus hombres no fueron sorprendidos por la docena de Anbu de Kirigakure. Pero su intento de emboscarlos fue igualmente infructuoso. El líder Anbu de Kirigakure se vio algo frenado por la manipulación de Uchiha Obito, pero el resto de los Anbu de Kirigakure permanecieron impasibles. Simplemente seguían órdenes. Dada su experiencia en combate, naturalmente no caerían en las trampas improvisadas de Nara Mitsuhiko y sus hombres. En consecuencia, la batalla se convirtió rápidamente en un enfrentamiento frontal. Lógicamente, esta situación favorecía a Konoha, que tenía la ventaja numérica. Pero de los 100 hombres de Konoha, 20 resultaron heridos, todos de gravedad y con necesidad de atención médica inmediata. Carecían de mucha potencia de combate. Del resto, más de la mitad eran genin. En cuanto al número de Jonin, incluyendo a Kingmin, solo había 7. Incluso entre ellos, 3 eran Jonin especializados, hábiles en percepción y rastreo. En contraste, el bando de Kirigakure, aunque compuesto por un solo escuadrón de 17, estaba compuesto por Anbu de élite. 5 de ellos eran Jonin auténticos, y de los 12 restantes, 3 eran Jonin especializados, hábiles en asesinatos. El resto eran Chunin de élite. Como resultado, Konoha no tenía una ventaja real. De hecho, debido a la desigual fuerza de sus fuerzas, Konoha sufrió varias bajas. Kingmin se apresuró a regresar para minimizar las bajas. Tampoco le preocupaba que Uchiha Obito y Zetsu se unieran a la contienda. Incluso si unieran fuerzas, no serían rival para él. Incluso si pudieran contenerlo y dejar que los Anbu de Kirigakure y Nara Mitsuhiko se enfrentaran, no tendría sentido. Mientras él siga vivo y pueda transmitir la información sobre ellos a Konoha, Konoha no se enojará con Kumogakure por esto. De esta manera, las conversaciones de paz no se verían interrumpidas y sus acciones serían insignificantes. Por lo tanto, la probabilidad de que ambos actúen es muy baja. Como Kingmin anticipó, los dos hombres lo observaron alejarse sin reaccionar. Más adelante, Kingmin, corriendo por el bosque, miró hacia atrás de reojo y luego dejó de prestar atención. Aceleró el paso, dirigiéndose directamente al campamento. Recorrió menos de 2 kilómetros en poco tiempo. Sin embargo, para cuando llegó, el lugar ya estaba envuelto en niebla. Al percibir el chakra que emanaba de la niebla, Kingmin lo identificó fácilmente como el ninjutsu característico de la aldea de la niebla oculta. Estilo agua. Jutsu de la niebla oculta. Claramente, los Anbu de la niebla oculta estaban aprovechando el entorno para compensar su desventaja numérica. Kingmin pretendía desatar el estilo viento. Gran avance para disipar la niebla. Pero justo cuando estaba a punto de realizar la acción, una idea lo asaltó. De repente, bajó las manos, desenvainó la espada larga de su cintura y se adentró en la niebla. En cuanto entró, percibió un aura opresiva, el aire de cazador y presa. En cuanto a quiénes eran estos dos, no hacía falta entrar en detalles. Sin dudarlo, Kingmin se unió a la cacería. De hecho, pretendía aprovechar su percepción superior para aprovechar el entorno de la niebla oculta y eliminar rápidamente al Anbu de la niebla oculta que se encontraba en su interior.
Dentro de la niebla, un Chunin de Konoha y dos genin se encontraban en formación A, cada uno con un kunai en la mano, observando atentamente su entorno. Sus rostros estaban pálidos y sus cuerpos cubiertos de sangre, claramente con heridas importantes. Se oían ruidos periódicos a su alrededor, aumentando la presión. Con el paso del tiempo, las expresiones de los tres hombres se volvían cada vez más tensas. La figura en las sombras, aparentemente presintiendo que el momento se acercaba, declaró de repente: «Son impresionantes. Con solo 3 de ustedes, lograron contener el ataque de un digno Jonin». Esta voz resonó por todas partes, llegando a los oídos de los 3 ninjas de Konoha, ejerciendo una enorme presión sobre ellos. Sus rostros palidecieron aún más al saber que el enemigo era un Jonin. Instintivamente, permanecieron inmóviles, listos para escuchar las siguientes palabras del enemigo. Aún sabiendo que esto podría ser una guerra psicológica, permanecieron tímidos. Pero en ese momento, un grito surgió repentinamente detrás de ellos. ¿Qué pasa? Los tres intercambiaron miradas. En ese instante, la presión invisible que los envolvía pareció disiparse. La normalidad regresó a ellos. Respiraron hondo varias veces, intercambiaron miradas y luego, guiados por el Chunin, se dirigieron con cautela hacia el origen del grito. Pronto, llegaron a su destino. Solo quedaba un cadáver encogido, como desprovisto de humedad. Una máscara familiar descansaba en el borde de su cabeza. El Chunin de Konoha, líder, examinó cuidadosamente la zona, confirmando que no era una trampa, antes de recoger con cuidado la máscara del suelo. La examinó detenidamente, confirmando que era la misma máscara que usaba el Anbu de Kirigakure que tantas heridas les había causado. El Chunin de Konoha se quedó paralizado. No podía comprender cómo un Jonin como él podía morir de repente. Y parecía que murió sin posibilidad de defenderse. ¿Tienen un ninja con esta fuerza? Justo cuando este pensamiento cruzó la mente del Chunin de Konoha, la figura de un joven apareció en su mente. Si alguien de su bando podía lograrlo, probablemente sería el genio Uchiha conocido como la espada fantasma. Casualmente, el hombre en el suelo había recibido una puñalada en el abdomen. Esto solo confirmó sus sospechas. De hecho, sus sospechas eran correctas. El atacante no era otro que Kingmin. En cuanto entró en la zona envuelta por la niebla blanca, vio a los Anbu de Kirigakure presionando psicológicamente a los 3 ninjas de Konoha, intentando crear una brecha para que pudieran asestar un solo golpe. Así que, sin dudarlo, atacó. El resultado fue obvio. El hombre fue tomado por sorpresa y no tuvo fuerzas para resistir. Lo apuñaló en el abdomen con su espada larga y luego le drenó el chakra. De hecho, incluso ahora, no había olvidado saquear el chakra de estos hombres. Aunque su reserva de chakra era mínima, hasta el más pequeño bocado seguía siendo carne, y Kingmin, acostumbrado a la frugalidad, no desaprovecharía ninguna oportunidad. Por supuesto, y lo más importante, no le llevaría mucho tiempo. Se fue antes de que los 3 ninjas de Konoha pudieran siquiera acercarse. En cuanto a quedarse para reunirse con los 3 ninjas de Konoha, no había necesidad. Con tanto tiempo, fácilmente podría haber matado a unos cuantos Anbu de Kirigakure más y poner fin a esta farsa. Así lo pensó, y así actuó. Durante los siguientes minutos, vagó como un fantasma por la densa niebla creada por los Anbu de Kirigakure, segando rápidamente las vidas de quienes estaban dentro. Quizás debido a sus rápidos movimientos, solo cuando quedaba menos de la mitad de los Anbu de Kirigakure, alguien reaccionó y desarmó su jutsu de Kirigakure. Pero, por desgracia, la situación ya estaba perdida. Incluso si hubieran retirado el jutsu tardíamente, habrían sido incapaces de resistir la embestida de Aoki. Por supuesto, aún había otros ninjas de Konoha atacando. En poco más de 10 minutos, los 17 Anbu de Kirigakure impulsados por Uchiha Obito estaban muertos. Los ninjas supervivientes de Konoha se reunieron alrededor de Nara Mitsuhiko y Aoki, esperando su siguiente movimiento. Kingmin echó un vistazo furtivo a un gran árbol a lo lejos y luego asintió a Nara Mitsuhiko. Al ver esto, Nara Mitsuhiko respiró aliviada y comenzó a organizar la limpieza del campo de batalla. Kingmin esquivó varias veces y llegó a un gran árbol fuera del campamento. Se subió a una rama y miró a lo lejos. Podía sentir claramente que Uchiha Obito y Zetsu se habían marchado. Así es, no se marcharon hasta que acabaron con todos los Anbu de Kirigakure presentes. Era obvio que Uchiha Obito aún se resistía a seguirlo, pero al final, tras una lucha entre su conciencia y su mente, decidió rendirse. A Kingmin no le extrañó. Después de todo, el objetivo final de Uchiha Obito era crear un mundo con Rin.
En cuanto a otras cosas, como desencadenar una guerra ninja, sembrar el caos, vengarse de Konoha, etc., eran secundarias. Como ya no había ninguna posibilidad, naturalmente se rendiría. Sin embargo, para asegurarse de que la situación no se descontrolara, Kingmin planeó viajar a la aldea oculta de la niebla en los próximos días para intercambiar información con su clon de War, que acechaba. Así, podría estar tranquilo. Diversos pensamientos le rondaban la cabeza. A medida que las horas transcurrían y el campamento de Konoha volvía al silencio, Kingmin dejó de darles vueltas. Se apoyó en la rama de un árbol bajo él y se quedó dormido. El tiempo pasó volando y llegó el día siguiente. Todos se levantaron temprano esa mañana. Sin embargo, a juzgar por sus bostezos, era evidente que no habían pegado ojo en la segunda mitad de la noche. Después de todo, ¿quién podría dormir después de ese ataque repentino? Por suerte, todos eran ninjas, más resistentes bajo presión, así que ni siquiera un pequeño contratiempo afectaría su progreso. Bajo el mando de Nara Mitsuhiko, terminaron de desayunar rápidamente, recogieron sus provisiones y partieron de nuevo. 3 días pasaron volando. Durante el primero o segundo día, todos estaban algo nerviosos, temiendo otro ataque. Pero después de 2 días sin problemas, todos se relajaron gradualmente. Por supuesto, había otra razón importante para su relajación. Ya habían entrado en el corazón del país del fuego, lo que dificultaba la infiltración del enemigo. Cualquiera que lograra infiltrarse solo sería un grupo pequeño, sin representar ninguna amenaza. Incluso si fueran más grandes, aún podrían esperar el rescate de la aldea. Naturalmente, todos se relajaron. Kingmin también. Pasó el día siguiente viajando con el equipo, confirmando que Uchiha Obito y Zetsu no tenían intención de lanzar un ataque sorpresa. Entonces dejó un clon de madera para reemplazarlo mientras su cuerpo principal regresaba a la isla de la luna para reanudar una nueva ronda de entrenamiento. ¿Qué? ¿Te refieres a descansar? El proceso de regresar a la aldea con el equipo es descansar. Y un período de descanso completo duraba 2 días. Así que Kingmin regresó a la isla de la luna sin más demora. Otros 2 días pasaron en un instante. Como el equipo incluía soldados heridos, genin y un cargamento de suministros, tardaron 6 días en llegar a la aldea. Finalmente regresaron al mediodía del 7º día. Mientras tanto, Kingmin, lejos en la isla de la luna, también dejó de entrenar. Usó el jutsu del dios del trueno volador para teletransportarse de regreso a las afueras de la aldea, luego activó al guardián celestial para infiltrarse en la aldea y reemplazar al clon de madera. ¿Y por qué regresó de nuevo? Era simple. Necesitaba explicarle a Minato Namikaze todo el incidente relacionado con el regreso del equipo. No era seguro dejar al clon de madera. Aunque Minato Namikaze podría haber sospechado su identidad, y había usado elemento madera para suprimir al 9 colas, nadie había revelado este secreto. Por lo tanto, cuanto menos problemas, mejor. Además, como había dicho anteriormente, para asegurarse de que la situación permaneciera bajo su control, necesitaba encontrar tiempo para visitar la aldea oculta de la niebla e intercambiar información con el clon de madera que acechaba allí. Por lo tanto, regresar en persona era necesario. Y luego usó elemento tierra. Técnica roca superligera y pesada para reducir su peso, y usó la capacidad de Sub-Yakugan para manipular la gravedad para atraerse. Finalmente, a una velocidad vertiginosa, voló hacia el lado este de la Nación del Fuego. No tardó mucho en llegar a la frontera. Cruzando la frontera, entró en el océano. Entonces, sintió remotamente los sellos del dios del trueno volador esparcidos por toda la Nación del Agua, usándolos como guía y volando directamente hacia ellos. Esta vez, tampoco tardó mucho en entrar en las aguas territoriales de la Nación del Agua. A diferencia de intentos anteriores, esta vez no optó por un desvío, entrando por el otro lado de la Nación del Agua. En cambio, optó por aumentar su altitud y volar directamente desde el oeste, de cara a la Nación del Fuego. Cubiertos por la oscuridad, las tropas ninja de la aldea de la niebla oculta, estacionadas en la frontera del país del agua, ignoraron por completo su presencia, lo que permitió a Kingmin penetrar fácilmente en el territorio. Volando por los aires, fijó la ubicación de la aldea y voló directamente hacia ella. Unos minutos después, Kingmin activó el estilo de viento. Alas de viento y una serie de ninjutsu de apoyo, aterrizando en el bosque a las afueras de la aldea. De pie en la rama de un gran árbol, contemplando la aldea brumosa en el valle lejano, Kingmin, con un pensamiento, activó su Byakugan, ubicado entre sus cejas. Al instante siguiente, su visión se tornó en blanco y negro, borrando todo a su alrededor.
Pronto, Kingmin pudo ver claramente todo lo que tenía delante. Tras confirmar que no había anomalías, observó la ubicación del equipo de patrulla fuera de la aldea y activó su Byakugan. Entonces, saltó del árbol y se acercó rápidamente a la aldea. Una vez dentro del rango de observación de la torre de vigilancia de la aldea de la niebla oculta, activó su habilidad Aino Gate. Luego, escaló silenciosamente la muralla de la aldea, atravesó su barrera sensorial y entró en su interior. Continuó avanzando y, tras caminar un trecho, localizó la cueva subterránea donde se escondía el clon de Woode e inmediatamente desató el jutsu del dios del trueno volador. A diferencia de Konoha y Wagakure, que habían sido acosadas por Uchiha Obito, la aldea de la niebla oculta carecía de numerosas barreras sensoriales. Así que, sin decir palabra, Kingmin desató el jutsu del dios del trueno volador, teletransportándose a su destino. Su visión cambió bruscamente. En un instante, Kingmin se había trasladado de las afueras de la aldea a una cueva bajo el río central. Un instante después, una figura apareció detrás de él. Kingmin exclamó rápidamente: «Soy yo». Al oír esto, la figura retiró la mano levantada. Una mirada más cercana reveló rastros de enredaderas bajo su palma. Claramente, el oponente se había preparado para un ataque sorpresa. En cuanto a quién era simple. Era el clon de madera de Kingmin, que había quedado atrás. Volviendo la cabeza, Kingmin lo miró y dijo: «¿Qué te pasa? ¿Estás exagerando un poco?» Al oír esto, el clon de madera se encogió de hombros y dijo: «No se puede evitar. Has llegado tan de repente. Además, aún no es momento de intercambiar información, ¿verdad?» «Sí», asintió Kingmin y dijo: «Algo ha pasado». Luego les contó sobre la repentina aparición de Uchiha Obito hacía unos días y el ataque de los Anbu de Kirigakure. Al oír esto, el clon de madera comprendió de inmediato la preocupación de Kingmin. Así que, tras reflexionar un momento, dijo: «Según los recuerdos del maestro y los demás, no he encontrado ninguna señal de que Karatachi Yagura haya sido controlado. Quizás tu sospecha sea correcta, y esto sea solo un intento de Uchiha Obito antes de actuar». Al oír esto, Kingmin suspiró y dijo: «Bien. Como la otra parte aún no ha controlado a Karatachi Yagura, aún tenemos una oportunidad. Solo soy un clon. Deberías tomar la decisión tú mismo», dijo el clon de madera con indiferencia. Sin esperar a que Kingmin dijera nada, continuó: «Pero tengo buenas noticias para ti». «¿Qué noticias?», preguntó Kingmin con un toque de curiosidad. Al oír esto, el clon de madera negó con la cabeza y dijo: «Será mejor que lo leas tú mismo». Mientras hablaba, liberó la técnica del clon de madera. Al instante siguiente, una gran cantidad de información inundó su mente. Kingmin cerró los ojos rápidamente y revisó cuidadosamente estos recuerdos. El tiempo transcurría. Tras un largo instante, Kingmin finalmente abrió los ojos. Un destello de alegría cruzó sus ojos. Tal como el clon de madera había predicho, lo que tenía que decirle eran buenas noticias. Según la última información del clon de madera, el Tres Colas, que había perecido junto con Noara Rin al final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, parecía estar a punto de resucitar. Si bien aún no había información definitiva, todo indicaba que Yagura Karuta ya se estaba preparando. Como dueño del Tres Colas, la aldea oculta de la niebla seguramente sabía más sobre ella que él. Dado que Yagura Karuta, ahora el cuarto Mizukage, ya había determinado su resurrección, no tenía motivos para dudarlo. Por lo tanto, los preparativos debían hacerse con anticipación. En cuanto a si debía continuar luchando contra la aldea oculta de la niebla por el Tres Colas, dada su abundancia actual de chakra, la respuesta fue un rotundo sí. Cuanto más chakra, mejor. Solo así podría usarlo libremente cuando lo necesitara. Además, Kingmin no había olvidado su propósito original al dejar un espía en la aldea oculta de la niebla. ¿No era para el Tres Colas? Ahora que el Tres Colas estaba a punto de resucitar, ¿cómo podía permanecer indiferente? Además, como Uchiha Obito también tenía la mira puesta en la aldea oculta de la niebla y podría haberse enterado de la noticia y haberse interesado por el Tres Colas, no podía permitirse el lujo de renunciar a ella. Por supuesto, el factor más crucial era su fuerza. Sin la suficiente, obligarse a sí mismo a participar en este asunto sería cortejar a la muerte. Pero si era lo suficientemente fuerte, incluso si no capturaba al Tres Colas, no le afectaría en absoluto. Así que, lo mirara como lo mirara, debía participar. Varios pensamientos cruzaron por la mente de Kingmin, y reflexionó un momento. Luego, ordenando sus pensamientos, levantó la mano y lanzó la técnica del clon de madera, creando otro clon de madera.
Mirando al clon de madera frente a él, Kingmin dijo directamente. De ahora en adelante, vigilarás de cerca este asunto. Avísame de inmediato si hay alguna novedad. De acuerdo, lo entiendo, respondió el clon con calma. Kingmin asintió, sin decir nada más. Estaba a punto de usar la técnica del dios del trueno volador e irse. Pero entonces, como si recordara algo de repente, se detuvo. Kingmin se palmeó la frente y dijo. Ah, casi lo olvido. Recuerda vigilar el estado de Yagura Karuzu. Si ves alguna señal de que esté siendo controlado, recuerda avisarme de inmediato. De acuerdo. Le indicó el clon. Al ver esto, Kingmin no perdió tiempo y usó de inmediato la técnica del dios del trueno volador, teletransportándose a un lugar cercano a las murallas de Kirigakure. Activó su Byakugan para confirmar la ubicación de la patrulla cercana de Kirigakure. Después, esquivándolos, activó el guardián celestial y abandonó Kirigakure en silencio. Originalmente, Kingmin había planeado regresar directamente a Konoha. Sin embargo, como ya había llegado tan lejos, decidió visitar las aldeas de Kumogakure e Iwagakure e intercambiar información con los dos clones de madera que acechaban allí. Para entonces, tenía una comprensión razonable del estado actual de cada aldea en el mundo ninja. En cuanto a la aldea de la arena, lo siento, después de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, la aldea de la arena quedó devastada. Ahora era prácticamente la más débil de las 5 grandes aldeas ninja. No solo sus finanzas estaban en una posición precaria debido a la interferencia del daimyo del País del Viento, sino que también enfrentaba una grave escasez de talento. No valía la pena el esfuerzo de Kingmin. Así que, después de dejar Iwagakure, regresó directamente a Konoha. Al día siguiente, Kingmin descansó un día en Konoha. Luego, regresó a la Isla de la Luna y comenzó una nueva ronda de entrenamiento. Como había previsto, gracias a la información que había proporcionado, Minato Namikaze no desahogó su ira contra la aldea de la nube oculta tras el ataque a sus tropas que regresaban. Las tropas de la aldea de la nube oculta que habían evacuado simultáneamente también regresaron sanas y salvas. Esto sentó un buen precedente. Durante el mes siguiente, ambos bandos retiraron gradualmente sus tropas del enfrentamiento fronterizo, según lo acordado, y la situación en el mundo ninja se estabilizó de nuevo. Por supuesto, todo esto es una historia para más adelante. Kingmin, por su parte, solo había completado 3 días de su arduo entrenamiento de 10 días cuando tuvo que ajustar sus planes de entrenamiento posteriores. La razón era simple. Se le había agotado la reserva de energía natural. Esa noche, en los bosques primigenios al noreste del País del Fuego, Kingmin detuvo su técnica de reflexión del corazón y, como de costumbre, desactivó su técnica de clones de sombra múltiples, preparándose para absorber y digerir la experiencia y los recuerdos de sus clones de sombra de la última hora. Sin embargo, tras la desintegración de estos clones de sombra, descubrió que la energía natural que regresaba junto con los recuerdos había llenado la dimensión alternativa de su abdomen, creada por la técnica de sellado de los 3 elementos. Esto significaba que no tenía dónde almacenar la energía natural que seguía absorbiendo. Incluso si consumía parte de ella al día siguiente practicando la técnica corporal definitiva, si continuaba absorbiendo energía natural según su plan de entrenamiento original, seguiría habiendo un excedente. Este excedente tampoco tendría dónde almacenarse. Parecía que solo podía reducir su consumo de energía natural. ¿Pero podía hacerlo? La respuesta era claramente no. Esto significaría desperdiciar parte de su energía cada día. Fundamentalmente, dependía principalmente de sus clones de sombra para absorber energía natural. En otras palabras, incluso si quisiera dedicar esta energía a practicar la técnica corporal definitiva o la técnica de reflexión del corazón, no podía. Después de todo, el tiempo era limitado cada día. En cuanto al uso de estos clones de sombra para desarrollar la red Kekkei, eso también era inaceptable. La cantidad de clones de sombra que usa actualmente para desarrollar la red Kekkei se determinó mediante repetidos experimentos. Aumentarlos precipitadamente no solo no mejoraría la eficiencia, sino que también resultaría en un mayor desperdicio de chakra. Por lo tanto, esto también era inviable. Tras considerarlo detenidamente, Kingmin sintió que solo le quedaba una opción: embarcarse en un nuevo curso de entrenamiento. ¿Y qué? Simple. Cultivar el modo sabio. De hecho, tenía la intención de comenzar a entrenar en el modo sabio mucho antes de alcanzar la perfección en percepción y control de energía natural en el nivel 10.0.0. Sin embargo, no se había distraído con la necesidad de cultivar los 2 ninjutsu, liberación de polvo.
Jutsu de separación del reino original y liberación de polvo. Jutsu de separación del límite. Ahora, habiendo dominado ya ambos ninjutsu y poseyendo una abundancia de energía natural, quizás era el momento adecuado para comenzar este entrenamiento. Cuanto más lo pensaba, más factible le parecía a Kingmin. Sin embargo, los detalles de cómo proceder requerían mayor consideración. Sentado allí, reflexionó un rato, luego levantó las manos y formó sellos, realizando la técnica de clones de sombra múltiples. Los clones de sombra que creó no fueron muchos, solo 4. Hace un mes, su límite de chakra era de 4,19 millones. Ahora, tras un mes de exploración, ha ascendido a 4,4 millones. Dividido equitativamente en 5 partes, Kingmin y sus 4 clones de sombra poseen cada uno 880.000 puntos de chakra. Como todos saben, cultivar el modo sabio requiere 2 prerequisitos principales: la capacidad de percibir la energía natural y un vasto arsenal de chakra. El primero es un prerequisito para absorber la energía natural, mientras que el segundo garantiza que, una vez que la energía natural entra en el cuerpo, no se descontrole fácilmente. Kingmin ahora posee ambos. En cuanto al primero, su percepción de energía natural ha alcanzado hace tiempo el nivel perfecto de 10,00, alcanzando su límite actual para percibir la energía natural. En cuanto al segundo, 800.000 puntos de chakra son 100 veces más que los de muchos Jonin, y pueden considerarse enormes. Además, ha estado integrando chakras en jutsu y cultivando la técnica corporal definitiva durante los últimos meses. Por lo tanto, en teoría, alcanzar el modo sabio debería ser pan comido. Kingmin decidió dividirse en 5 e intentarlo simultáneamente, a ver si podía imprimir el modo sabio en su placa facial lo antes posible. De inmediato, Kingmin se levantó y se acercó a sus 4 clones de sombra. Extendió la mano e inyectó 880.000 puntos de energía natural en cada uno. Gracias a su control de energía natural de nivel 10, la energía natural fue controlada inmediatamente por los clones. Al ver el primer paso, Kingmin respiró aliviado. Luego retiró la mano y les dijo a los 4: muy bien, comiencen. Los 4 clones asintieron, cada uno buscando un espacio libre e intentando fusionar la energía natural con su chakra. Esto era diferente a su práctica anterior, antes de cultivar el cuerpo definitivo, donde canalizaba chakra hacia el espacio alienígena en su abdomen y lo fusionaba con la energía natural. En ese caso, la energía natural era mayoritaria, lo que le permitía ajustar la cantidad de chakra con flexibilidad. Además, el aislamiento del sello impedía cualquier impacto en el cuerpo. Con suficiente control sobre la energía natural y el chakra, podía lograr el éxito tras repetidos intentos. Ahora, estaba fusionando directamente una gran cantidad de chakras en jutsu en su cuerpo. Cualquier descuido podía afectarlo, provocando cambios inesperados. La dificultad era mucho mayor que antes. Al igual que ahora, Kingmin percibía claramente que, a medida que la fusión avanzaba, sus auras se volvían ligeramente erráticas. Afortunadamente, en esos momentos, los clones se detenían, se recuperaban y esperaban a que la energía natural que fluía dentro de sus cuerpos disminuyera antes de volver a intentarlo. Tras observar un momento y confirmar que los 4 clones estarían a salvo por el momento, Kingmin comenzó su propio intento. Sin embargo, a diferencia de los clones, fue más cauteloso y cuidadoso. No había otra opción. Si los clones perdían el control, como mucho se desintegrarían, desperdiciando parte de su chakra y energía natural. Pero si él perdía el control, la situación sería desesperada. Aunque su condición física actual, su fuerza mental y su control sobre la energía natural le impedían transformarse en una estatua de piedra o algo similar, aún así sufriría. En casos graves, incluso podría afectar su entrenamiento posterior. Por lo tanto, Kingmin debía ser cauteloso. El tiempo pasaba. Aproximadamente media hora después, Kingmin reabrió los ojos. Detuvo su entrenamiento en modo sabio y observó a los 4 clones de sombra. Tuvieron suerte. A pesar de haber enfrentado varias situaciones peligrosas durante el último periodo, no habían perdido el control. Por lo tanto, ahora podía aprovechar al máximo su experiencia de entrenamiento. De hecho, Kingmin ya había planeado disipar la técnica de clones de sombra múltiples. En cuanto a por qué no esperó una hora, era simple. Primero, estos clones no podían durar más de una hora. Más tiempo, y el riesgo de perder el control aumentaría drásticamente. Eso inevitablemente desperdiciaría una cantidad significativa de chakra y energía natural. Sería mejor reciclarlos de antemano.
Segundo, al practicar una nueva habilidad, cuanto más frecuentemente se actualice, más rápido se iterará. Por lo tanto, media hora era justo lo correcto. Con esto en mente, Kingmin dejó de perder el tiempo. Inmediatamente detuvo a los 4 clones y disipó la técnica de clones de sombra múltiples. Al instante, los 4 clones se desvanecieron. Simultáneamente, 4 recuerdos afloraron en su mente, devolviendo con ellos una gran cantidad de chakra y energía natural. Kingmin clasificó y almacenó este chakra y energía natural, luego cerró los ojos, concentrándose y digiriendo las lecciones de entrenamiento contenidas en estos 4 recuerdos. Un momento después, volvió a abrir los ojos. Sentado allí, reflexionando un momento, Kingmin volvió a formar sellos manuales y desató la técnica de clones de sombra múltiples. Sin embargo, esta vez, el número de clones de sombra que creó fue considerablemente mayor, más del doble de 4 a 8. En consecuencia, el chakra de cada clon disminuyó de más de 800.000 a menos de 500.000. La razón de esta distribución era simple. Tras la ronda anterior de entrenamiento, confiaba en que con 500.000 chakras podría mantener vivos a estos clones durante media hora sin colapsar. Por lo tanto, naturalmente necesitaba crear más clones. De esta forma, podría adquirir más experiencia de entrenamiento. Varios pensamientos cruzaron por su mente, pero Kingmin los reflexionó y extendió la mano para inyectar la misma cantidad de energía natural en cada clon. Entonces, dijo directamente: muy bien, ya. Al oír esto, los 8 clones abandonaron su ubicación original sin más dilación. Cada uno encontró un lugar y rápidamente comenzaron a intentar fusionar su chakra senjutsu. Kingmin los observó un momento, confirmando que todo saliera bien, y luego comenzó su propio intento. Así, el tiempo transcurrió, mientras Kingmin continuaba con sus intentos. A medida que recuperaba sus clones de sombra, su comprensión del modo sabio se profundizaba cada vez más. Sin embargo, aún así, le fue imposible aprender esta técnica en una sola noche y unas horas, incluso conociendo ya los fundamentos. Por lo tanto, al día siguiente, Kingmin creó 10 clones de sombra para practicarla. En cuanto a él, no siguió intentándolo. Primero, tenía tiempo de sobra y no había necesidad de apresurarse. Segundo, tener 10 clones de sombra practicando al mismo tiempo era suficiente. Uno más y uno menos no marcaría la diferencia. Así que, tras pensarlo un poco, finalmente decidió seguir el plan de práctica anterior y quedarse en el volcán para practicar el cuerpo extremo. De esta manera, no tendría que preocuparse por quedarse atrás en la práctica. Al mismo tiempo, el problema del exceso de energía natural también se resolvió, lo cual fue lo mejor de ambos mundos. Atardecer, amanecer. En un abrir y cerrar de ojos, anocheció. Tierra del Fuego. Noreste. Todavía en ese bosque primigenio. Kingmin completó su técnica de reflexión del corazón una vez más. Al ver que la hora casi se acababa, desactivó su técnica de clones de sombra múltiples como de costumbre. Al instante, los clones de sombra dispersos por el bosque circundante se desintegraron y se disiparon. Simultáneamente, un torrente de recuerdos inundó su mente. Kingmin resistió el impulso de revisarlos, almacenando en su lugar el chakra y la energía natural que regresaban con ellos en la dimensión alternativa entre sus cejas y su abdomen. Entonces, comenzó a revisar estos recuerdos, absorbiendo y digiriendo la experiencia de entrenamiento que contenían. Al principio, todo parecía normal. Sin embargo, después de revisar los recuerdos de los 10 clones de sombra que cultivaban el modo sabio, una extraña comprensión surgió repentinamente en su interior. De repente, Kingmin abrió los ojos. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos. Casi instintivamente, abrió su panel de competencia. Una nueva habilidad había aparecido en la columna de habilidades. Modo sabio. Nivel 0, 0, 100. Sí, había grabado con éxito el modo sabio en el panel. Sin dudarlo, Kingmin, aún rebosante de comprensión, respiró hondo, cerró los ojos y se concentró. Movilizó su chakra interno y la energía natural del espacio sellado de su abdomen, fusionándolos en chakras en jutsu, e intentó entrar en el modo sabio. El tiempo pasó. Esta vez, Kingmin sintió como si hubiera recibido una ayuda divina. Aunque tardó más de 10 minutos en convertir completamente su chakra en chakras en jutsu, todo el proceso transcurrió sin problemas. Fue en ese momento que Kingmin entró con éxito en el modo sabio. Su apariencia también adoptó un estilo minimalista similar al de Ashirama Senju.
Aparte de las líneas blancas plateadas alrededor de los ojos, que parecían sombras de ojos, aparecieron 3 cortas barras horizontales a ambos lados de sus ojos blancos, entre las cejas. Desde la distancia, parecía que el carácter Rey estuviera escrito en su frente. Kingmin vio esta escena reflejada en el protector frontal de Konoha y no pudo evitar fruncir los labios, encontrándolo increíblemente desagradable. Sin embargo, esto era irrelevante. Lo que importaba era que había activado con éxito el modo sabio. Dejando el protector frontal de Konoha, Kingmin sintió con atención su cuerpo. Como era de esperar, bajo la influencia del modo sabio, sus atributos básicos, fuerza, velocidad, resistencia, reflejos, etc., habían experimentado un aumento significativo. Esto se reflejó en el panel, con sus atributos de constitución y espíritu aumentados temporalmente a 50 puntos. Así es, 50 puntos. Recuerde, su atributo de constitución actual es de solo 32 puntos y su espíritu de 34. A medida que la diferencia entre cada atributo aumenta con la edad, si ambos se aumentan simultáneamente a 50 puntos, su condición física real debería aumentar de 5 a 6 veces su valor original. Y eso ni siquiera incluye los tan esperados cambios cualitativos que ocurrirán cuando los atributos básicos alcancen los 40 y 50 puntos. Kingmin sintió que podía matar fácilmente a la mayoría de los Jonin con solo habilidades físicas, e incluso si se enfrentaba a un hombre fuerte de nivel Kage, podría lidiar con él. Además de la mejora en sus estadísticas básicas, su percepción y defensa también experimentaron un aumento significativo. Kingmin cerró los ojos y percibió atentamente su entorno. En ese momento, sintió casi como si estuviera realizando la técnica de transformación espiritual, con su precisión y alcance de percepción multiplicados por más de 10. En cuanto a su defensa, Kingmin observó la brillante luz blanca que emanaba de su cuerpo. Aunque la luz parecía tenue, en realidad era el resultado de una alta concentración de chakras en jutsu que desbordaba su cuerpo. El principio subyacente era similar al del abrigo de la bestia con cola. Así como el abrigo de la bestia con cola proporcionaba defensa al Hinchkriki, también lo hacía esta capa de luz blanca. Kingmin sintió que solo con esta capa de defensa, podría resistir la mayoría de los ataques físicos de los ninjas, al igual que Naruto recibió un golpe directo del Shinra Tensei de Pain sin incidentes. En cuanto a los ataques de ninjutsu por debajo del rango C, prácticamente podía ignorarlos, e incluso algunos ninjutsu de rango B más débiles podían resistirlos de frente. En otras palabras, la amplificación de las habilidades del modo sabio era exhaustiva. Y como era exhaustiva, naturalmente incluía un aumento en el poder de ataque. Kingmin se levantó y caminó hacia un área relativamente vacía. Entonces, levantó las manos, formó sellos manuales y desató un ninjutsu. Estilo fuego. Gran jutsu de bola de fuego. Este era el ninjutsu característico del clan Uchiha, el primer ninjutsu que Kingmin aprendió y el que usaba con más frecuencia en el campo de batalla. Usarlo para probar resultó ser increíblemente preciso. Con un silbido, Kingmin abrió la boca ligeramente y emanó una corriente de llamas. Entonces, unos 3 metros más adelante, esta llama se condensó en una bola de fuego del tamaño de una cabeza humana. Inmediatamente, la bola de fuego se expandió rápidamente, alcanzando un diámetro de 2 metros en un instante. El calor abrasador se abalanzó sobre él, e incluso con la protección de su chakra senjutsu, aún le escocían las mejillas. Tras percibir brevemente el estado de la bola de fuego, Kingmin la guió hacia adelante. Con un bang, se estrelló contra un árbol lejano. Se escuchó una violenta explosión. En un instante, el árbol fue destrozado por la bola de fuego, y las chispas dispersas alcanzaron los árboles cercanos, incendiándolos al instante. En tan solo unas pocas respiraciones, el bosque que se extendía frente a él quedó envuelto en llamas. El poder era 3 veces mayor que el del estilo fuego. Gran bola de fuego, que consumía la misma cantidad de chakra. Y esto era solo un ninjutsu simple amplificado por su chakra senjutsu. Si hubiera desarrollado un senjutsu específicamente diseñado para el modo sabio, el poder sería inimaginable. El modo sabio es el umbral para que los ninjas comunes se vuelvan poderosos. Una vez dominado, uno podría convertirse instantáneamente en un experto de nivel Kage, algo poco común en el mundo ninja. Incluso para alguien de su fuerza, el modo sabio proporcionaría un impulso significativo. Tras un momento de contemplación, Kingmin contempló el fuego abrasador que se extendía frente a él. Volvió a levantar las manos, formó sellos y desató un ninjutsu. Estilo agua. Onda de agua.
Una ola de agua brotó de su boca, derramándose sobre las llamas que tenía delante. Inmediatamente, se oyó un chisporroteo y una gran neblina blanca apareció en el campo. Al igual que el jutsu estilo fuego. Gran bola de fuego, el estilo agua. Onda de agua, potenciado por el modo sabio, era igualmente poderoso. Pronto, las llamas se extinguieron. Exhaló Kingmin suavemente, ordenando sus pensamientos y buscando un nuevo punto para probar los efectos del modo sabio. Pero en ese momento, el chakra sabio que albergaba en su interior perdió repentinamente su equilibrio y se descompuso en sus 3 energías. Entonces abandonó el modo sabio. Kingmin se quedó atónito al sentir que su cuerpo se debilitaba repentinamente. Estaba tan absorto en la prueba que había olvidado que el modo sabio no era sostenible cuando lo aprendió. Al igual que Naruto en su memoria, solo pudo mantenerlo durante 5 minutos al principio. Y él, aunque lo había usado con éxito una vez, no lo dominaba por completo. Por lo tanto, su repentina salida del modo sabio fue normal. Con un pensamiento repentino, Kingmin concentró su mente, reunió las 3 energías en su interior e intentó de nuevo fusionarlas para entrar en el modo sabio. Sin embargo, pasó media hora y aún no lo había logrado. Kingmin suspiró suavemente y reabrió los ojos. Aunque había anticipado este resultado, la realidad lo dejaba algo frustrado. Por suerte, ya había grabado la técnica en el panel. Era solo cuestión de tiempo antes de que pudiera volver a tener éxito. Recuperando la compostura, Kingmin volvió a levantar la mano, formando sellos y desatando la técnica de clones de sombra múltiples. Bang, bang, bang. Mientras las nubes de chakra se disipaban, 10 figuras aparecieron en el campo. Al observarlas, Kingmin dijo: sigan practicando. Los 10 clones asintieron, cada uno eligiendo una dirección. Tras alejarse un poco, se sentaron con las piernas cruzadas y comenzaron de nuevo a fusionar su chakra senjutsu, intentando entrar en el modo sabio. Apartando la mirada de los demás, Kingmin, con un pensamiento, movilizó el chakra del entrecejo, reponiendo sus reservas internas. Entonces, desató de nuevo el jutsu de clones de sombra múltiples. Esta vez, sin embargo, creó 550 clones. 300 continuaron absorbiendo energía natural, mientras que los 200 restantes intentaron fusionar las 7 transformaciones de chakra para desarrollar la red Kekkei. En cuanto a Kingmin, naturalmente continuó practicando el jutsu de reflejo del corazón, impulsando la evolución de su Sharingan. El canto de insectos y pájaros continuó. En un instante, transcurrió una hora. Kingmin interrumpió de nuevo su práctica de la técnica reflejo del corazón, disipó la técnica de múltiples clones de sombra y reunió a todos sus clones. Cabe destacar que ninguno de los 10 clones que había creado para practicar el modo sabio durante la última hora había logrado entrar en él. Esto lo decepcionó un poco, pero pudo aceptarlo. Después de todo, si el modo sabio fuera tan fácil de dominar, no habría tantas estatuas terranas de piedra en la montaña Minboku. Reflexionando, Kingmin repasó sus recuerdos, absorbiendo y asimilando la experiencia de entrenamiento que contenían. Un cuarto de hora después, abrió los ojos. Tras sentarse allí, reflexionando un momento, Kingmin volvió a levantar sus sellos manuales y activó la técnica de múltiples clones de sombra. Al igual que hacía una hora, creó primero 10 clones. En cuanto a lo que debían hacer, naturalmente continuaron practicando el modo sabio. La intuición de Kingmin le decía que esta vez, sin duda, podrían tener éxito. Al observar la partida de los 10 clones, Kingmin recargó su chakra y desató de nuevo la técnica de clones de sombra múltiples. Aparecieron 550 clones, y Kingmin, como de costumbre, los dividió en 2 grupos, cada uno asignado a su propio entrenamiento. Después, Kingmin realizó la técnica de reflexión del corazón para estimular la evolución del Sharingan mientras observaba a los 10 clones, intentando determinar cuándo tendrían éxito. Los acontecimientos se desarrollaron como él había previsto. Unos 40 minutos después, Kingmin, quien estaba practicando, sintió de repente una extraña fluctuación de chakra. Detuvo su técnica reflejo del corazón, abrió los ojos y miró en dirección a la fluctuación. Como era de esperar, allí era donde entrenaban los 10 clones de sombra. En ese momento, uno de ellos ya había entrado en modo sabio. Al ver esto, Kingmin sonrió y, al mismo tiempo, sintió una ligera sensación de alivio. Después de todo, especulaciones son especulaciones, pero solo cuando se hacen realidad uno puede sentirse verdaderamente tranquilo. Kingmin no molestó al clon de sombra, sino que esperó a que saliera del modo sabio por sí solo.
Solo entonces permitió que los 10 clones de sombra desactivaran su técnica de clones de sombra múltiples. 10 recuerdos inundaron repentinamente su mente. Kingmin repasó 9 de ellos, examinando el recuerdo del clon que acababa de entrar con éxito en modo sabio. Unos 5 minutos después, Kingmin volvió a abrir los ojos. Una mirada pensativa brilló en sus ojos. En ese momento, su comprensión del modo sabio se profundizó aún más. Panel. Con un pensamiento, Kingmin abrió el panel de competencia. Efectivamente, la competencia del modo sabio en la columna de habilidades había aumentado ligeramente, de nivel 0, 1 centésimo, a nivel 0, 2, 100. Esto facilitaría mucho la práctica de esta técnica. Por ejemplo, podría entrar en el modo sabio en menos tiempo. O, en otras palabras, más clones podrían lograrlo al mismo tiempo. En resumen, la velocidad a la que acumula su competencia en el modo sabio sin duda aumentaría. No sería tan rápido como ahora, tardando casi 2 horas en obtener un solo punto. Claro que no sería un gran salto de una sola vez. Después de todo, el nivel de entrada aún requería 100 puntos de competencia, así que un simple aumento no sería suficiente para causar un cambio significativo. Reflexionando, Kingmin miró a los demás clones, recordando que, de todos modos, cualquier clon que practicara el modo sabio tendría que ser separado. En lugar de recuperar los 550 clones de sombra, volvió a levantar la mano, formó sellos manuales y lanzó la técnica de clones de sombra múltiples, creando 10 más. Así, dividió los clones en 2 grupos. Un grupo se recuperaría cada hora, mientras que el otro se recuperaría inmediatamente tras cualquier progreso. Una mayor frecuencia de recuperación significaba una velocidad de iteración más rápida. Así, para cuando dejó de practicar a altas horas de la noche, el modo sabio había acumulado 5 puntos de evolución. Si bien esto no era mucho comparado con los 100 puntos necesarios para entrar, era un buen comienzo. Kingmin creía que para mañana podría alcanzar la competencia a un ritmo mucho más rápido. De esta manera, en un máximo de 3 o 4 días, podría dominar la técnica hasta el nivel de entrada. Para entonces, tendría una idea clara de la energía necesaria para cultivar el modo sabio, lo que le serviría de base para ajustar su plan de entrenamiento. Varios pensamientos cruzaron por su mente, pero Kingmin rápidamente los ordenó y dejó de darles vueltas. Empacó sus cosas y, con una repentina idea, usó la técnica del dios del trueno volador y se teletransportó directamente a la isla Luna. Después, era hora de descansar.